Muy bien, muy buenas noches con todos. Sean bienvenidos a la sesión número 3 del curso. En la sesión número 2, que fue el día martes de esta semana, vimos algo de una teoría previa al uso de los tipos de elementos en el programa de tabs, ¿no? Los elementos tipo frame, tipo shell, los que son, digamos, componentes de shell general, que son membrane y plate, cómo usarlos, algunos criterios, qué significa cada uno de ellos. ¿Y qué implicancias podría tener utilizar, por ejemplo, losas tipo membrane o losas tipo shell? Y cómo podríamos quizás tratar de asemejar que una losa tipo shell se comporte como una membrane a nivel de rigidez global de edificio. Entonces conversamos un poco de esto. No avanzamos mucho con el modelo, sin embargo hoy día sí vamos a meternos de lleno a esto. Así que les pido que tengan a la mano los apuntes de la sesión 2, si es que lo han descargado. Si es que no, háganlo por favor y vamos a hacer referencia mucho a eso también. En los perros que les subí de la carpeta de la sesión 1, habían un par de plantas. Sin embargo, en el archivo que tengo ahora, que es tanto de arquitectura como de estructuras, les muestro encofrados más completos. Techo de sótano 1, techo de sótano 2 por separado, y el encofrado de techo típico, así como el encofrado de techo del último techo. Hay algunas variaciones que lo voy a ir comentando durante el desarrollo del modelo. Sí, en el esquema general es lo mismo, solamente que hay algunos detallitos que justamente quiero aprovechar para comentar acerca de la estructuración. Entonces, vamos a abrir el modelo con el que nos quedamos la sesión pasada. No le subí el modelo de sesión 2 porque realmente tenía muy poca información, así que consideré que no valía la pena. Así que voy a subir recién al término de la sesión de hoy este modelo que vamos a desarrollar hoy día. De acuerdo con el tiempo, yo creo que hoy día nos va a alcanzar para terminar de modelar la geometría y quizás hacer algunas asignaciones de cargas de gravedad. Vamos a ver cómo se desarrolla, pero creo que sí terminamos la geometría. Bien, entonces tenemos el modelo, ya lo habíamos visto la vez pasada. Miren, algunas veces el modelo se cambia en forma de visualización. Es decir, ETAPS tiene dos formas de visualización, modos de gráficos, digamos, ¿no? Uno que es el estándar y otro que es el DirectX. Normalmente el Direct requiere un poco más de memoria, entonces yo siempre utilizo el estándar. Y a veces cuando uno abre un modelo pasado, se cambia solito. Así que no hay problema, ¿no? Simplemente tienen que volver a colocarlo en estándar y queda igual que siempre. Entonces, habíamos definido secciones, primero materiales, luego secciones. Me parece que nos queda pendiente algunas losas, no estoy seguro. Sí, nos quedaban las losas pendientes. Entonces, de acuerdo a lo que habíamos conversado la clase pasada, teníamos dos formas de hacerlo, ¿no? Considerar membrane o shell. Vamos a crear primero las losas tipo membrane y luego las losas tipo shell. Vamos a ver. Los tipos de losa que tenemos en el proyecto son las siguientes. Losa aligerada en una dirección de espesor 20 centímetros, losa aligerada en dos direcciones de espesor 25 centímetros y una losa maciza de 20 centímetros de espesor. Entonces, para los tres casos, voy a definir un elemento membrane para cada uno, ¿no? Y para las losas tipo shell, mejor dicho, para las losas macizas, también voy a definir una losa tipo shell. Entonces vamos primero con la losa aligerada en una dirección de espesor o peralte de 20 centímetros. Le asignamos el concreto, que realmente no tiene mucha injerencia o mucha incidencia en el resultado, si es que lo vamos a moler como membrane. Ya les explico por qué. Aquí está lo que les decía, ¿no? Podemos escoger el tipo de elemento, vamos a usar membrane. Y ETABS nos dice si vamos a considerar una distribución de carga en solo una dirección o en dos direcciones. Si es que es en una dirección, le tenemos que dar check, ¿no? Eso está definido de acuerdo a la estructuración. O sea, si tenemos una losa aligerada con los nervios
pues la carga se transmitirá en ese sentido, en una sola dirección, sentido, ¿no? En 2D, ahí quitaríamos ese check. Entonces le colocamos un colorcito por ahí. Y aquí tenemos nuevamente, tenemos la posibilidad de colocarle un espesor. Si es que lo definimos como tipo slab. Normalmente cuando uno define losas aligeradas, tiene muchas opciones, ¿no? Puede hacerlo como rift, que es una configuración geométrica tipo nervios, que es lo que se ajustaría bastante bien a esta losa, pero realmente yo nunca lo utilizo, y utilizo simplemente un slab, ¿no? Que es como una sección gruesa tipo losa maciza, ¿no? Que se define solo por el espesor. Evidentemente no le voy a poner 20 centímetros. Tengo varias opciones aquí, o un par de opciones principales. La número uno es colocarle un espesor bajísimo y luego, para considerar el peso propio de esta losa, asignarle las cargas de manera externa. Lo otro es asignarle un espesor equivalente de losa maciza, tal que el peso sea el mismo que el de la losa aligerada. Tenemos ahí dos opciones. Ahorita mismo voy a decantarme por la primera, que es definir simplemente una losa con espesor bajo, y luego vamos a agregar la carga de peso propio de manera externa. Eso es lo que voy a hacer ahora. Voy a cambiar las unidades a tonelada, fuerza y metro. Estamos trabajando en centímetros. Ya está. Entonces así es como queda. Así es como quedamos con la definición de esta losa aligerada en una dirección. Elemento tipo membrane con distribución de cargas en un solo sentido. Ahora, agregamos una copia para poder generar la losa ligera en dos direcciones de espesor de 25 centímetros. Y quitamos el check de distribución en una sola dirección, para que esta vez sí distribuya en dos direcciones. A ver, consultas. Al ser el caso de un equivalente, ¿no sería mejor crear un material de baja densidad para evitar cargas muertas? Al ser el caso de una losa equivalente. Ah, o sea, si usáramos el espesor, un espesor fuera, o sea, diferente de cero, ¿te refieres, Rodrigo? Podría ser, podría ser, es una opción, porque la idea es que al final se reconozca el peso propio de la losa, ya sea que lo consideres con un material de diferente densidad o con un espesor equivalente, pero con el mismo material. La idea es que al final el volumen multiplicado por el peso volumétrico nos dé el peso real de la losa, ¿no? Entonces, ya sea que lo hagas como tú mencionas o como yo les comenté, se logra. Lo importante es lograr que se genere ese peso muerto real. Bien, entonces creamos la última losa, que sería la losa maciza, de espesor 20 centímetros, y le damos, no sé, un plomito, y está. Nuevamente, ¿no? No quitamos este check porque queremos que distribuya las cargas en dos direcciones. Otra consulta. Si modelo la losa de manera RIPS, ¿habría alguna diferencia? En realidad no, porque si le asignamos o sea, si el tipo de elemento es membrana, entonces la rigidez que tenga la losa alrededor de su eje fuerte realmente no va a ser considerado en el modelo. Entonces quizá lo puedas considerar de esa forma, o sea, si lo modelas con tipo RIPS, para cargar directamente el peso ya de los nervios de concreto armado. Pero ojo, adicionalmente tendrías que asignarle un peso por el material aligerado, que en este caso son ladrillos. Entonces externamente tendrías que asignarle un peso por esos ladrillos, porque eso no lo va a reconocer estos números que colocamos acá como parámetros, ¿no? Entonces habría que tener cuidado con eso. Por rigidez, no hay ninguna diferencia si utilizamos elementos membrane. Ya sea que le ponga un centímetro o le ponga 2 centímetros un centímetro o un metro de espesor, no va a dar diferencia. Pero el tema es el peso, ¿no? Eso hay que tener cuidado.
No le coloqué espesor, sí, le coloqué un espesor bajo. Sí, sí, sí. Sí, gracias por estar atentos. Ahí, si me pasa algo también me avisa, no, no hay problema. Ya está. Ahora vamos a crear una copia de la losa maciza, pero esta va a ser un elemento tipo shell de 20 centímetros de espesor. Le vamos a cambiar el color, quizás algo un poquito más, no sé, negro. Elemento tipo shell thing, por lo que hemos conversado, ¿no? Aquí la relación de aspecto, pues, no da como para justificar un shell thing, aunque si lo usáramos no habría mayor problema, ¿no? Cosa que de manera inversa no es tan cierto, ¿no? En este caso sí tenemos la opción de usar thing o thick. Bien, en este caso sí deberíamos considerar quizás el espesor y luego en los property modifiers bajarle las propiedades de rigidez. Es una opción que en este caso me gusta más porque ya estamos directamente afectando lo que les comentaba el otro día, ¿no? O sea, estamos logrando una losa tipo shell con propiedades modificadas. Entonces me gusta más irme por esta opción, ¿no? En este caso, voy a colocar el espesor real, eh, pero luego le vamos a cambiar las property modifiers, ¿no? En este caso. Por ejemplo, tenemos la opción de cambiar las propiedades o las rigideces de membrana, ¿no? Tipo 1,1, tipo 2,2, que vendrían a ser las rigideces asociadas a estas fuerzas internas, ¿no? La 1,1, la 2,2, las flexiones, M1,1, M2,2, M1,2, y las cortantes fuera del plano también, ¿no? Entonces tenemos la opción de modificar todo esto. Vamos a colocarle un valor chiquito. Y ahí está, ¿no? Entonces, incluso aquí tenemos otra posibilidad. Y es que si es que le colocamos masa y peso cero, da igual que le hayamos colocado los 20 centímetros desde el punto de vista de la carga, ¿no? Externamente tendríamos que colocarle el peso propio. Entonces, lo podemos manejar de una u otra manera también, ¿no? Sino que en este caso lo he dejado como 20 centímetros porque quiero que realmente el programa reconozca la rigidez que tiene la losa maciza tipo shell para después afectarlo por estos property modifiers. Mi intención en este caso ya es jugar con el tema de la rigidez y no tanto por el peso, ¿no? Si queremos ser consistentes con que hemos estado asignando los pesos de manera externa, entonces yo sí le colocaría masa cero y peso cero e igual le asignamos el peso como carga externa. Debemos ser consistentes en ese sentido. Y así es como tenemos definida una losa maciza tipo shell que se ajusta más o menos a eso que les comentaba, ¿no? Una losa con propiedades modificadas para que aseguremos que la distribución de carga se haga adecuadamente, porque ahí se va haciendo nudo a nudo, y que a la vez pues no modifique de gran manera la rigidez global del edificio. Y vamos a probar eso también, a ver qué tal que también funciona para que se puedan convencer. Entonces, teniendo ya esto, nos vamos al techo del sótano 2, que es el encofrado más bajo, y vamos a empezar a modelar, que sería esto de aquí, ¿no? El techo del sótano 2. En primer lugar, siempre recomiendo modelar los muros de contención. En realidad puede ser los muros de contención o los elementos verticales. Ahí tenemos opciones. Vamos a empezar esta vez por los elementos verticales, para que nos dejen bien definidos estos puntitos extremos, ¿no? Porque recuerden que en un modelo que se basa en elementos finitos, la conexión entre nudos es importantísima, ¿no? Ya sea entre barras y nudos de shells, o entre nudos de shells, o entre nudos de barras también, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Hacemos de barras, perdón. Entonces vamos a empezar con el modelamiento de los elementos verticales. Voy a cerrar un poco el 3D, ahorita no nos sirve mucho. Y vamos a comenzar con este muro.
es un muro que en este eje, el eje X, tiene 25 centímetros de espesor. Y si lo modelamos a ejes, tendríamos que modelarlo desde este eje 3, que es el eje centroidal, ¿no? Este segmentito, hasta este extremo. Y nos da 1,85 m. O sea, necesitamos un muro desde el eje 3, 1,85 m hacia la derecha. Vamos a este comando que es dibujar muros en planta. Elegimos un muro de 25 centímetros de espesor y tendríamos que ubicar aquí esa distancia de 1,85 m, ¿no? Tenemos varias formas. Una que me gusta mucho es hacer clic en X para que se genere un snap paralelo al eje X, ¿no? Así como indica acá. Y ahí no importa lo que hagan con el cursor, siempre va a ser contenido en el eje X. Entonces podemos hacer eso y pues ubicar poco a poco el 1,85 m, ¿no? Ahora, si se dificulta mucho porque se ven 20.000 decimales, entonces la otra opción es crear una grilla intermedia, ¿no? Que nos sirva de apoyo, pero particularmente no me gusta llenarme de grillas, ¿no? Me parece que ensucia un poco el dibujo. Entonces lo que yo suelo hacer es dibujar una viga en planta, ¿no? Dibujamos la viga, por decir, de acá a acá, y luego la replico, que puede ser con el comando control R o puede ser ir a edit, replicar, cualquiera de las dos. Yo lo hago con el comando, ¿no? Control R, y luego hago que lo mueva 1,85 m, ¿no? En la dirección X. Y ahí encontré ese punto, por ejemplo, ¿no? Y justo comentaba, ¿no? Agregar un punto también podría ser, sí, sí, agregar un punto también. Por ejemplo, como dice Richard, si dibujamos un punto, por decir, draw joint objects, ahí lo indicamos, ¿no? Desde este puntito, por ejemplo, quiero ir un offset de 1,85 m hacia la derecha. Entonces en X le hago así, hacemos clic y queda un punto. También esta es opción. Entonces, una vez identificado el punto, pues procedemos a modelar. Cuando modelamos los muros, o los elementos tipo shell, no interesa mucho el orden, o sea, si lo modelamos de abajo hacia arriba o de izquierda a derecha. Ahí no interesa mucho. Donde sí tiene relevancia es cuando modelamos vigas. Ya les voy a ir comentando por qué. Bien, vamos a ir llenando la información en los ejes paralelos al eje X. O sea, los ejes G, F, E, y así. Y luego vamos a ir cubriendo los ejes verticales. Para este muro 2 tenemos un muro de 1,40 m de longitud. Y como está a ejes, partido justo por la mitad es 70 centímetros, ¿no? De un lado y hacia el otro. Ahora, no tenemos este eje dibujado en el modelo. Este quizás lo podamos dibujar porque ahí sí necesitaríamos ver la información de esta viga, ¿no? Y es más cómodo verlo en una elevación a veces. Entonces ahí quizás podría valer la pena modificar la grilla y agregarle ese eje auxiliar, ¿no? Le podríamos poner como un 3A, ¿no? Como un 3 auxiliar. Que si medimos hacia el eje de la viga son 6,30 m. Entonces nos ubicamos en esta zona y sería dibujar a 6,30 m del eje 3. Entonces sería en la ordenada 8,19 por o más 6,30 en el 14,49. Entonces agregamos uno que se llame 3A y que se ubique en esa, lo dije, 8,19 más 6,30, ¿no? Ok, refrescamos vista, ok. Y ahí lo tenemos, ya está. Entonces, ahora sí, nos vamos 70 centímetros hacia la derecha, agarramos el punto. Nuevamente tenemos el mismo problema, ¿no? Entonces, jugamos ahí con los puntitos, 70 centímetros. Y está.
y lo modelamos. Podríamos repetir la misma operación hacia la izquierda o podríamos replicar el elemento, que es algo que yo suelo hacer mucho. Entonces lo seleccionamos, hacemos control R y escogemos dos puntos del modelo. Entonces quiero que este punto en el elemento replicado se encuentre ahora aquí. Le doy clic y ahí lo reconoce, ¿no? Significa mover o replicar a menos 0.7. Aplicamos y ya queda. Y ten en cuenta que por cada elemento shell que uno modela, va a tener dos puntos vistos en planta. Entonces, si yo tengo estos dos elementos conectados y comparten un punto interno, debería yo seleccionar esto y tener tres joins. No debería haber más. Si es que tienen más, es que probablemente tengan ahí una mala conexión. Recuerden que aquí hay que asegurar que las conexiones sean... Entonces, aquí en la intersección de los dos elementos tiene que haber un solo punto. Y es lo que vemos, ¿no? Hay un solo join, un solo nudo. Bien, nos vamos a esta parte. En realidad es lo mismo. ¿Se dan cuenta? Es medir de este extremo hasta el eje y es 1,85 m. Entonces, tranquilamente, selecciono el elemento, replico, escojo los dos puntos. No quiero que este elemento en el replicado quede aquí. Y ahí está. Y así, es como vamos a ir llenando toda la información. No sé si tienen alguna consulta, o bueno, o está claro. Si es que tienen algo por comentar, vayan escribiéndolo en los comentarios, en el chat. Siempre me resulta un poquito aburrido estar dibujando esto ya de manera mecánica. Aquí, por ejemplo, nos iríamos del eje nuevo hasta el eje 4, ¿no? El muro que estoy modelando ahora se tiene 30 centímetros de espesor. Esa es una columna, que en realidad es debatible, ¿eh? Porque podría considerarse como quizás que tenga comportamiento tipo muro, pero lo vamos a revisar al final. Así que lo vamos a dejar por ahora un modelamiento tipo columna. La placa 5 tiene 1,85 m, pero es de espesor 30 centímetros. Entonces, en este caso, si puedo agarrar es más, los dos todavía, hacer un replicate seleccionando dos puntos, ¿no? Desde aquí hasta aquí, aplicamos, pero esta vez vamos a asignarle otra propiedad de manera externa, ¿no? Entonces seleccionamos los dos elementos, vamos a asignar shell, wall section, y le cambiamos a 30 centímetros. Ahí está. Cuando determinamos asignar una propiedad al elemento, siempre se ve ahí el textito, ¿no? Luego si hacemos clic en este pórtico para que nos muestre la forma o la configuración sin deformar, digamos, se van a ir, ¿no? Esas letras. Si luego nuevamente queremos que aparezca, podríamos hacerlo de manera permanente. Vamos a esta opción de Display Options y nos vamos Shell, me parece que es Sections, ahí está. Y aplicamos y ahí aparece el nombre. No, ya esto ya no se borra por más que hagamos lo del pórtico, ¿no? Ahí está. Ahora, además a mí me gusta ver los elementos por color, no por objeto. Si se dan cuenta, el muro 25 y el muro de 30 están de color rojo. Realmente es porque son un solo objeto, o sea, no un solo objeto, sino que pertenecen al mismo objeto que es wall, ¿no? Pero si yo quiero diferenciarlos, aún cuando modelo, me gusta verlo en section, porque le he asignado diferentes colores. Ah, me parece que ahí sí les he fallado con esto. Vamos a cambiar el color del 30 a un magenta. Ya está. Y ahí lo podemos diferenciar, ¿no? La placa 7 es igual.
¿no? Tiene 30 centímetros de espesor, igual es 1,85 m. En el eje E estamos, sí, el eje D, ¿no? Entonces, seleccionamos esto y replicamos. De acá a acá, y está. Ahí tenemos listo el eje D, al menos en el eje X. Luego encontramos recién esta placa en el eje B. Vamos hasta el eje B, tiene 30 centímetros de espesor. Y lo vamos a referenciar respecto al eje 4. Entonces nos vamos a ver 2 metros. Continuamos, a ver, como les comentaba, ¿no? Nos vamos a ir ahora a modelar la placa del eje B. Para eso nos vamos al eje B con el eje 4, que sería este de aquí. Y entonces lo vamos a modelar desde este eje hasta el eje centroidal de la viga. ¿Por qué? Porque quizás, alguien podría decir, no, pero vámonos hasta el extremo. Podría ser. Pero el problema es que cuando modelemos la viga, y que se va a modelar evidentemente en su eje centroidal, va a quedar un pedacito de shell. Y realmente por 15 centímetros yo no me voy a hacer problema. O sea, no voy a estar modelando un segmentito tan pequeño de elemento shell, ¿no? Entonces yo prefiero ya ahí directamente irme solamente al eje centroidal de la viga, ¿no? Recuerden que los modelos tienen que ser sencillos. No hay que complicarlo demasiado, ¿no? Acuérdense un poco que antiguamente se creaban muchos métodos de análisis estructural así tipo simplificado, ¿no? Como método de Moot o ¿qué más hay? No recuerdo ahorita los nombres, pero sí, método de Moot o Sawa, me parece, que eran como para hacer tipo de análisis sísmico, pero manual casi, ¿no? Porque antes no tenían la potencia que tenemos ahora a nivel de computador. Entonces, solía simplificar mucho, ¿no? Nosotros también podríamos adoptar algo de eso, ¿no? No complicar tanto los modelos. Bien, ahora replicamos esta plaquita a este nivel. Tenemos que bajar 3,80 m. Entonces, nuevamente acá les digo, ¿no? Podríamos generar un grid auxiliar porque sí que nos va a interesar ver este eje, o este eje chiquitito, ¿no? Entonces yo crearía un grid auxiliar que desde el eje B son 3,80 m hacia abajo, ¿no? Entonces nos vamos a modificar grillas, agregamos una que sea A auxiliar, que sea la ordenada 4,97 m menos 3,80. Ok, refrescamos y ahí lo tenemos. Entonces replicamos ese elemento, control y seleccionamos 2 puntos. Ahí está. Ya lo tenemos. Luego nos falta este pedacito de muro estructural que son 85 centímetros en este sentido X. Entonces dibujamos nuevamente draw point menos 0,85. Y modelamos. ¿Qué más? Estos cachitos de acá. Desde el eje A nos vamos a ir 1,05 m a la derecha y pues en este, no sé si es intermedio, también, ¿no? 1,05 m. Esto lo podemos sacar por replicate nada más. Con el tercer eje vertical, que sería este de aquí, si no me equivoco. Sí. ¿Cuánto espesor tiene? 30. Ya, entonces tenemos 1,05 m. Dibujamos 1,05 m a la derecha
Y ahorita sigo sus comentarios. Tiene 30, ¿no? Sí, ya. Replicamos y ahora, ¿cuánto tendríamos que irnos hacia la derecha de este punto? Hasta el eje, 4 metros 10. Entonces replicamos, ya lo escribimos, ¿no? Ya no usamos dos puntos, sino que ahora sí escribimos. Ya está. Si desean también podrían agregar este grid, ¿no? Este grid vertical, perdón, este eje vertical, pero bueno, esta viga realmente es menor. Entonces, no sé si valga la pena mucho. Ya depende mucho de ustedes, ¿no? De su criterio. Igual eso no afecta en nada el análisis estructural. A ver, vamos a ver. Al realizar el proceso de cálculo y verificación según como lo está haciendo, al final no tendremos resultados mucho más conservadores, porque está faltando parte del elemento estructural. Sí, sí, ¿no? O sea, desde el punto de vista de rigidez lateral, sí, ¿no? Porque estamos con 15 centímetros menos, en teoría, ¿no? Pero no creo que sea algo tan considerable, ¿no? No lo creo, pero sí, relativamente sí, ¿no? Desde ese punto de vista, y ojo que cuando uno dice es más crítico, o es más conservador, o es menos conservador, no solamente hay que guiarnos por los máximos, sino también por los mínimos, ¿no? Entonces quizás que le esté quitando 15 centímetros, efectivamente le baja la rigidez lateral, pero quizás, digo, ¿no? Es una especulación, que realmente en este caso no aplica, pero podría ser en otros casos, que aumente un poquito la torsión, ¿no? O la disminuya de repente. Entonces, también hay que sopesar un poquito eso de que sea más conservador o menos conservador, ¿no? Hay que ponerse a evaluar todos los parámetros en realidad, ¿no? Gracias por tu comentario. Ya está. Creo que por ahí hicieron otra consulta. Vi algo de los elementos, no sé. Ya, si una columna está al lado de un muro, ¿cómo se modelaría y cómo se generarían sus piers? Una columna al lado de un muro. Bueno, aquí vamos a tener columnas al lado de un muro. No sé si te refieres a, por ejemplo, a esta columna que está al lado de este muro, o te refieres, Oscar, a que exista como una especie de cabezal aquí que pertenezca al muro realmente, ¿no? Quizás pueda ser eso. Que es posible que suceda si es que tenemos edificios donde se requiere un borde confinado de acuerdo al ACI, porque que los cabezales sean más anchos que el espesor del muro, considerando que el muro es menos de 30 centímetros de espesor, o puesto de una manera más clara, disculpe. El ACI 318 exige que cuando se necesite confinar los bordes, y si la profundidad del eje neutro es mayor del 38% de la longitud del elemento, entonces ese cabezal sea de por lo menos 30 centímetros de espesor. Eso es lo que exige. Entonces, si uno tiene un muro de 20 centímetros de espesor, necesitaría hacer cabezales, ¿no? De 30 centímetros de espesor, de acuerdo a la CI, si es que se da esa condición, ¿no? En ese caso, yo no lo modelaría como un elemento frame en el extremo, sino lo que yo haría es modelar igual un elemento shell, pero más chiquito, ¿no? Que tenga la longitud del cabezal. Entonces sacaría un elemento shell y luego continuaría con el cuerpo del alma, ¿no? Algo así lo haría. En el muro de arriba del eje 3A no debería ser un solo shell. Ah, este de aquí. O es normal que esté como dos shell. Ya, en ese caso, yo lo hago con dos separadas porque vamos a tener una viga. Entonces, esa viga se va a apoyar en esa intersección, digamos, ¿no? En este puntito. Entonces, yo no quiero que la viga, el extremo de la barra, cargue a la mitad de un elemento shell, sino que yo quiero que el elemento shell reciba esa carga de manera adecuada en uno de sus nudos, que se genera al yo tener dos elementos. Es por ese motivo. Lo que se me refiere es si, por ejemplo, los muros de sótanos tengan pintos. Si tuvieran pintos. Por ejemplo, si es que tenemos una columna embebida en el muro de contención, como si esa columna viniera desde la torre y bajara
hasta la cimentación a través del muro de contención. A eso te refieres, ¿no? Me parece haber entendido eso. Ya, en esos casos, sí bajo el elemento frame hasta la cimentación, hasta la base, ¿no? Hasta la base del modelo. Ahí sí lo bajo, porque tiene que haber una continuidad. Y no comprenden lo que estoy comentando. A ver, quería transmitirlo aquí, pero creo que con el modelo nomás lo podemos ver. Ya, ahí lo vemos. No tenemos ese caso, pero lo podemos ver rápidamente, para que quede claro para todos. Ya, vamos a comenzar con los muritos del eje Y. Empezamos por esa parte. Ya, desde este eje nos tenemos que ir, es un espesor de 30 centímetros, y nos vamos desde el eje hasta el extremo, 2,70 m. Nuevamente no tenemos grilla de referencia, ¿no? Pero eso ya sabemos cómo poder superarlo. Este es un muro gemelo, ¿no? Entonces realmente me podría replicar y ya está. No hay mucho más. Aquí tenemos un segmentito de 1,05 m de 30 centímetros de espesor. Cuando uno dibuja puntos, así como lo estoy haciendo ahora, hay que tener cuidado luego, antes de correr el modelo, porque a veces por hacer los dibujos se quedan algunos puntos flotantes. Entonces hay que asegurarnos de eliminar todos esos puntos flotantes, porque eso sí puede generar algún error en el modelo, ¿no? Algún warning. De repente cuando estemos viendo el análisis modal, hay algún punto desconectado que se mueve como loco, ¿no? Entonces, con eso sí hay que tener cuidado. Entre el eje C y el eje 4 tenemos este muro, C y 4, este de aquí, de 35 centímetros de espesor y 1,55 m. Entonces, C y 4, ¿de cuánto era? 1,55 m. Entonces, dibujamos. Les comento un poco, estos espesores que estamos viendo aquí en este proyecto, sí pueden ser convencionales para edificios de este tipo, pero realmente para edificios que tienen 8 pisos y 2 sótanos, lo más común es tener muros de 20 y 25 centímetros. Lo más común. Y alguien podría decir, pero ¿por qué estamos aquí viendo como 25 y 30, ¿no? E incluso 35. Es una buena pregunta. ¿Alguno tiene alguna idea de por qué en este caso particular podría ser que tenemos espesores un poquito más grandes que lo que sería convencional, digamos? Igual, no cada proyecto es particular, ¿no? Yo les estoy hablando de tendencias generales, ¿no? ¿Hay alguien se ha hecho alguna idea quizás? ¿O se ha visto algún proyecto de este tipo? Y ojo que no hablo de los cabezales, hablo del alma en sí, ¿no? Para este de aquí, mientras lo va pensando, voy completando esto. Aplicamos. Creo que ese punto nos quedan los chiquitos, ¿no? Esos cementitos son de 30 centímetros de espesor y 1,05 m. 1,05 m hacia abajo.
Bueno, básicamente, en este caso sí fue por un control de derivas. Lo que sucede es que si ustedes se fijan, la planta es rectangular, ¿no? O sea, tiene una dimensión más corta que la otra, pero es bien pronunciado. El comportamiento torsional natural que tiene esta estructura hace que las derivas inelásticas crezcan. Porque recuerden que, bueno, pues los puntos más alejados, ¿no?, del centro son los que se mueven más, del centro de rigidez. Y si más o menos acomodamos a, al centroide, ¿no? Si hacemos una buena distribución, el centro de rigidez, entonces estamos diciendo que pues, los puntos extremos de la planta son los que tienen mayor desplazamiento y por tanto también mayor deriva. Entonces, cuando tenemos geometrías de este tipo, la torsión nos complica, o sea, la torsión natural, no la irregularidad torsional normativa, sino la torsión natural que tiene la estructura, nos complica y hace que los desplazamientos laterales sean más grandes. Entonces, para controlarlos hay que tener elementos un poquito más gorditos o bien más largos, ¿no? En este caso, por ejemplo, no había forma de colocar muros más grandes aquí, ¿no? Quizá, por algún motivo arquitectónico. Entonces, pues hay que tratar de compensarlo con espesores o algo por el estilo, ¿no? No siempre se pueden poner los muros de la manera en que nosotros queremos, pero hay que tratar de negociar ahí con los arquitectos, ¿no? Porque de que tiene que cumplir la norma, tiene que cumplir, ¿no? Eso no nos podemos escapar. Y sí, no digo lamentablemente, sino que ya es común que se puedan generar ciertas discusiones, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que hay que respetar también lo que el arquitecto quiere transmitir, ¿no? Sino que muchas veces sucede que los arquitectos proyectan en su anteproyecto, que es lo que finalmente va a la municipalidad, digamos, ¿no? Es una etapa previa a la entrega del proyecto formal. Eh, Algunos no consideran una buena densidad de muros o una distribución adecuada, ¿no? Entonces, ahí y luego cuando entra el estructural a ver el proyecto es donde se encuentran los problemas, ¿no? Entonces, de ser posible, los proyectos que ustedes vayan a ver, les recomiendo que tengan el mayor contacto, ¿no? La mayor comunicación con los arquitectos. De hecho, pueden aprender mucho, ¿ah? Pueden aprender mucho los arquitectos. Creo que es muy común que en la universidad, pues, no sé, haya cierta burla entre las dos carreras, ¿no? Uno dice que los arquitectos dicen, no, los ingenieros solo saben hacer caja de zapatos, ¿no? Solo rectangular. Los ingenieros dicen, no, los arquitectos saben soñar sin ponerse a pensar en las estructuras, ¿no? Pero tampoco estamos para pelear, ¿no? Realmente en un proyecto tenemos que ser como aliados, ¿no? Porque finalmente estamos trabajando todos para un cliente. Entonces hay que lograr lo mejor en cada especialidad y eso implica mucho conversar. De hecho, con los especialistas en instalaciones sanitarias, eléctricas, también les recomiendo que conversen porque eh, ellos también conocen mucho del tema de ingeniería, o sea, en términos de qué es lo mejor, ¿no? Porque muchas veces estos ingenieros también van mucho a campo al ver el tema de las redes, ¿no? Y se encuentra con nuestras losas atravesadas, ¿no? Nuestras losas aligeradas, atravesadas por alguna de sus redes, quizás, ¿no? Entonces ya ellos también tienen buena idea de qué es lo que de qué es lo que se hace en obra, qué sería mejor. Entonces también ellos, aprendemos de ellos. Podemos aprender de ellos también bastante. Así que eso sí es una buena idea, que se comuniquen con los diferentes especialistas. Yo estuve trabajando por 3 años prácticamente en una empresa donde desarrollamos proyectos integrales bajo entorno colaborativo BIM. Entonces yo tenía en la oficina, ¿no?, contacto con los ingenieros sanitarios, eléctricos, con el grupo de arquitectos, con el grupo de modeladores, con coordinadores BIM, con todos. O sea, era una empresa que sí
si hacía proyectos completos, ¿no? Yo evidentemente estaba en la parte estructural. Entonces ahí puede hablar mucho con ellos y aprender mucho de sus criterios también. Es importante. Ya, creo que ya tenemos todos los verticales de la torre modelados. Sí, ya lo tenemos. Ahora vamos los con las columnas. Creo que solo tenemos un tipo de columna, salvo la L, ¿no? Entonces vamos a estos ejes y dibujamos con esa herramienta Draw Columns C55. Y aquí estoy viendo algo que no me gusta. Tienen que asegurarse de que los offsets sean cero, porque lo voy a dibujar con el punto cardinal centrado, a centroide, C y B. Pueden hacer clic en el grid point o pueden pasarlo por encima del grid point también. Con las dos formas de dibujo, como arrastrando, ¿no? Luego vamos a ver cómo vamos a cambiar un poquito este punto, porque fíjense que el centroide de las columnas no coincide con el centroide de las grillas, ¿no? Algunos ignoran eso y, y modelan así, otros, como yo, sí consideramos este desfase, ¿no? Y también les voy a comentar por qué lo considero así. Por ahora dejémoslo de esa manera. Esa es una asignación que se puede hacer más adelante sin ningún problema. Ya está. Esta columna la dejo para el final, ya no quiero que me tome tanto tiempo explicar esa definición ahorita. Ya tenemos los elementos verticales a nivel del sótano 2. Si vamos al isométrico, ahí los podemos ver, ¿no? Ahí está. Como para que le den una pequeña revisada. A algunos les ha asignado su apoyo simple, a otros no. Y eso lo modificamos al final. No hay problema. Bien, lo que me interesa ahora es modelar efectivamente el encofrado de techo del sótano 2. Como les dije, vamos a ir con los muros de contención. Son muros de 25 centímetros de espesor en el eje G. Y nuevamente, bajo el criterio que les expliqué, esta viga va a cargar a este muro en este punto. Entonces yo no quiero que un elemento shell a la mitad de uno de sus bordes reciba la carga. Yo quiero que la carga se transfiera adecuadamente y la transfiera a uno de sus nudos. Por lo tanto, aquí yo voy a tener un segmentito y aquí voy a tener otro segmentito. Entonces, de esa manera es como lo vamos a hacer. Hasta el eje 2, justo, ¿no? Nos coincide. Y luego los conectamos ahí. Luego agarramos el extremo de nuestro muro, nos conectamos ahí. Luego, nuevamente, ¿no? De extremo del muro a otro extremo del muro. Y de este extremo hasta el final. Ojo, no estoy diciendo que esta placa se está fundiendo con este muro en un solo elemento. Simplemente los estoy conectando. Pero cuando veamos las fuerzas internas, vamos a asignar justamente, como alguien comentaba, los pier, que es una manera de leer los momentos, las cargas axiales, como si estuviéramos viendo un elemento frame, como una etiqueta. Eso lo vamos a hacer al final. Ahorita simplemente estoy conectando los elementos de manera en que, como realmente sería, ¿no? Porque físicamente hablando, esta placa se está fundiendo con el muro de contención. El vaciado es uniforme. Claro, acá va a tener un refuerzo más denso, ¿no? Porque realmente estamos bajando el refuerzo de la placa, que es mucho más importante que el refuerzo del muro de contención, ¿no? Que consta de una mallita distribuida y pues los bastones que se requieran, ¿no? Pero el armado de los muros shear walls son mucho más densos. Completamos con el eje 1, que tiene un espesor de 25. Y como aquí no tengo vigas intermedias entre el eje A y B, me voy de frente, ¿no? Del A al B me voy de frente. Y luego sí tengo vigas intermedias, ¿no? En todos estos ejes. Entonces ahí sí lo voy
y lo voy partiendo al muro. En este eje también tiene 25 centímetros de espesor, pero, solamente esa longitud. Después, entre estas dos placas, sí tiene un muro, es un muro de espesor constante, ¿no? Un muro de contención de 30 y la placa también es de 30. Ahora, esto no es necesario desde el punto de vista estructural, porque si es que este murito de contención funciona de 25 centímetros, o sea, es que es adecuado para resistir las cargas laterales de empuje de tierra, entonces aquí también tendría que ser suficiente con 25. Sin embargo, acá les pongo el caso en que el arquitecto le dice, por favor, no quiero ver pintos, ¿no? O sea, no quiero ver que existe aquí un murito más de menor espesor que el muro, el shear wall, tal que se vea aquí un pinto feo, ¿no? Entonces, si lo hubiéramos hecho de 25, se vería esta esquinita. Entonces, de repente el arquitecto nos dijo, no quiero, ya pues en ese caso hacemos el muro un poco más, de un espesor un poquito más grande, ¿no? Por ejemplo, esa necesidad ya no obedece a un criterio estructural, sino obedece a una solicitación arquitectónica, ¿no? Que es perfectamente probable que suceda. Luego, nuevamente seguimos con los muros de 25, pero esta vez lo vamos hasta este eje, porque aquí no hay vigas. No hay vigas que lleguen transversalmente a ese muro, ¿no? Entonces lo vamos hasta ahí y luego hasta la esquina. Ya nos queda nada más este último eje, que también creo debe tener 25 centímetros de espesor. Y lo vamos partiendo el murito entre ejes, ¿no? Aquí no hay vigas, así que no lo partimos. Y lo vamos partiendo entre ejes principales. Ya está. Si nos vamos, si quieren ver nuevamente su isometría, ya queda un poco más de forma, ¿no? Ahí está. Listo. Bien, lo que nos falta aquí serían estas columnitas. Estas columnitas chiquitas que no van no suben hacia la torre, sino que simplemente forman parte de la estructura de los sótanos. Entonces nos falta modelar esas columnitas que me parece que tienen una sola sección. Son de 25 por 60. 25 por 60. Ahora, son mucho más chiquitas en área que esta columna gordita, ¿no? Y es evidente porque esta columna solamente carga dos techos, ¿no? Techo de sótano 2 y techo de sótano 1. Entonces, es evidente que el predimensionamiento va a dar un área requerida más chiquita, ¿no? Vamos a definir esa columnita rápidamente como una copia de la columna gordita, C 25 por 60. Ahora, hay algo que me gusta particularmente hacer. A mí me gusta que aquí se el eje local 2 de las columnas sean paralelos al eje local X global del modelo. Eso sí me gusta hacer. A ver, ahorita vamos a ver cómo quedaría. No. Recuerden que este eje local 2, cuando esté dibujado aquí en la planta, va a estar paralelo al eje X. Entonces, si es que esto lo colocáramos aquí, lo veríamos rotado, ¿no? Pero realmente está así, ¿no? Como que en vertical, digamos. Entonces hay que hacer cambiamos el orden y ahora sí, ¿no? Ahora sí se va a dibujar así, como debería ser. Y en realidad yo lo hago así por, por un motivo de lectura de datos. O sea, por un motivo de lectura de las fuerzas internas. Lo que pasa es que cuando lo modelamos de esa manera, y yo lo pongo en un 3D, por ejemplo, todas las cortantes 2,2 de todas las columnas se ven dibujadas en la misma dirección, que es paralelo al eje X. Y las cortantes 3,3 se ven dibujadas paralelo al eje Y. No importa la columna que sea, siempre que lo modelo de esta manera, se ve así. Entonces ahí me gusta verlo de esa manera. Es una preferencia personal.
hay otros ingenieros que les gusta que el eje 3 sea paralelo al eje fuerte de la columna. O sea, que ya no se guían por lo que yo he hecho, sino tienen sus propias formas porque quizás sus hojas de cálculo pensadas en ese tipo de definición, ¿no? Finalmente lo importante es que el elemento esté bien orientado, ¿no? De acuerdo a la estructuración planteada. Ya. Entonces nos quedaría ahora dibujar las vigas y esta columna que la vamos a dejar al final. A ver, vamos a modelar esta columnita en L y nos vamos al break. Con el modelo de las vigas, con el modelamiento de las vigas. Entonces, para poder modelarla, lo que hacemos es llevarlo a un lado y empezar a tomarle dimensiones. Esto sí nos va a ser muy útil. E incluso luego vamos a tener que ubicar el centroide, ¿no? Afortunadamente AutoCAD también nos lo proporciona. Entonces vamos a definir una columna, pero como nueva propiedad. Y vamos a elegir un concreto de sección L. Aquí podemos poner L, ¿no? Que se llame L esa columna, columna en L. Le damos la propiedad, de color negro, y vamos cambiando esto. El peralte total a 70 centímetros. No sé cómo lo estoy definiendo aquí, pero modificando. El ancho total hace referencia a a la otra dimensión larga, ¿no? Es 70 centímetros, esto es 1,20 m. El espesor de las piernas horizontales, en ambos casos es de 30 centímetros. Aquí está el espesor de la pierna vertical, ¿no? 30 centímetros. Y con eso ya tenemos la sección lista. Ahora, hay que hacerle un poco de mirror, o sea, hacerles espejitos, para que se dibuje de la manera en que les comentaba, ¿no? Por ejemplo, ahí no estaría bien. Necesitaremos algo así. Doble mirror me parece. Ah, aquí podemos cambiar esto, ¿no? Cambiamos el orden y creo que así quedaría. Fíjense, cuando esto lo modelemos aquí, el eje 2 va a estar paralelo al X. Entonces va a estar rotado y justo de la manera en que estamos esperando. Entonces ahí va jugando un poquito y ya lo tiene. Dibujamos la columna, ubicamos la propiedad, CL, y la dibujamos. Ahí está. Perfecto. Ahora, nuevamente, lo hemos dibujado respecto a su centroide. Cuando hemos hecho esta opción, el punto 5 es el middle center, ¿no? Es el centroide. Entonces, realmente el centroide de esta columna no coincide con la intersección de grillas, ¿no? Entonces, realmente también habría que moverlo. Todavía no hemos movido las otras, pero si ustedes hacen aquí un snap, se dan cuenta que sale en AutoCAD centro geométrico. O se lo pueden hallar también con una hoja de cálculo, si gustan hacer el ejercicio, pero bueno, lo bueno es que lo bueno es que AutoCAD en las opciones de snap tiene eso, ¿no? Centro geométrico, que es el centroide de la figura. Entonces yo aprovecho realmente esa característica y listo, lo ubico aquí. Entonces, si estamos modelando, a ver, y trazamos o llevamos esta línea al dibujo, fíjense, nosotros hemos modelado diciendo que el centroide está aquí, en el centro de este círculo, pero realmente es aquí. Entonces tendríamos que hacerle unos offsets, tanto horizontal como vertical, para poder alinearlo a lo que es en la realidad. Y eso también lo vamos a ver. Vamos a hacer eso primero para las columnas gorditas, que es más sencillo, y luego para la L. Un poquito más. Es lo mismo en realidad, pero como tiene forma de L, es un poquito más complicadito. Un poquito más trabajos.
a modelar las vigas. Vamos, igualito que hicimos con los muros. Por los ejes F, E y así, hacia abajo. Ahora, en cuanto a vigas, a mí sí me gusta siempre modelarlas de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Mientras lo vamos haciendo, a ver, la herramienta para hacerlo, hay varias, ¿no? Pero la que yo siempre uso es esta, Draw Beam. Elegimos la sección que es viga de 30 por 60. Esta de aquí. Y la modelamos de punto a punto, ¿no? Es importante que haya conexión entre los elementos. Es muy importante para que se transfieran adecuadamente las cargas. Ahora, les digo que me gusta modelarlo de izquierda a derecha, porque cuando uno lee los diagramas de momentos, cuerdas cortantes, en general, ¿no? Cuerdas internas, em, nos lo da de una manera lógica si es que lo hemos modelado de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Si es que lo hacemos al revés, la forma en que lo dibuja ahí aquí en el plot, es como que la inversa y no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces ahí me gusta siempre por eso dibujarlo de izquierda a derecha. Vamos a activar la opción para poder visualizar la sección de vías que estamos modelando. Vamos a cerrar esto ahí, que no nos sirve. Bueno, esa vía es de 30 por 60 en todos sus tramos salvo el final. Ah, y otra cosa, fíjense que cuando yo acerco mi mouse, hay algunos snaps que son como especiales, ¿no? Realmente a mí no me gusta trabajar con esos, y lo que yo hago es clic derecho, Snap Options, y quitar los snaps inteligentes, de arco, que no me sirven, ¿no? Los que sí me sirven son los joints, los grid intersections, las líneas, e incluso las intersecciones también. Entonces, trabajo solamente con eso. Ahí está. Y el último tramo es de 30 por 70, ¿no? Parece que ahí faltó algo. Ah, sí, faltó este muro. Un muro vertical de 1,80 m y 25 centímetros de espesor. Ya lo dibujo más rápido. 1,80 m y 25 centímetros de espesor. Ya está. Vamos al otro eje. Sí vi tu consulta respecto a las escaleras. Ahorita lo comentamos. En este eje, igualito, ¿eh? Todas las vigas son de 30 por 60, salvo el último tramo. Es de 30 por 70 porque la luz es más grande. En el eje D, igual. Ahora, algo que quizás se pueda preguntar es ¿por qué modelo hasta este nudo y no me voy, o sea, con modelo de viga hasta este otro nudo, ¿no? Ni pues realmente no es necesario porque las transferencias de cargas se dan adecuadamente modelándolo de esta manera. No es necesario que yo me pase hasta este punto, digamos, y para que se transfieran de manera adecuada, ¿no? Aunque lo haga en los bordes de esos elementos muros y siempre que agarre un nudo, no hay problema. Funciona bastante bien. A ver, ahí vamos. Ahora sí las consultas. Se modelan las escaleras y en qué casos tendría que modelarse sí o sí la escalera. Yo modelo la escalera, pero para asignar el peso. Ya lo vamos a ver cuando definamos o cuando empezamos a dibujar en un ratito eso, pero no para que forme parte del sistema sismo resistente. ¿Y en qué casos tendría que modelarse? Eso depende del ingeniero, la verdad, porque hay algunos que sí modelan la escalera
como parte del sistema sismorresistente. Yo no lo hago. Ahora, ¿dónde lo haría obligatoriamente según mi criterio? Es cuando quiero analizar una escalera, ¿no? Por ejemplo, no sé si han visto, hay algunas escaleras que están fuera de casas, que son de concreto armado, ¿no? Y es la estructura de la escalera, pero que está sostenida por algunos portiquitos o por algunos muros, pero es una estructura independiente de la casa. Ya en ese caso, por ejemplo, yo modelaría la escalera bajo mis criterios. Ahí es un poco diferente a tener una escalera dentro de un edificio, ¿no? Eh, Todavía no he modificado los ejes de la columna en L. O sea, no he arreglado el centroide respecto al grid point. Eso no he hecho todavía. Pero ya está dibujado como debe ser, ¿no? Está modelado de la manera en que debe ser, ¿no? Eso sí está hecho. Pero no he corregido ese punto centroidal, digamos. Eso todavía no lo hago. En el eje C, igualito. Vamos, saben que sigan consultando. Esta clase de aquí de verdad que siempre hay que aprovechar de modelos que hayan hecho yo. No sé si les comenté, pero bueno, también creo que es un poco obvio. Todos los ingenieros no modelamos de la misma manera, ¿no? Hay mucho de criterio aquí, de experiencia, de dónde uno ha aprendido, de cómo resultan, ¿no? Los diferentes proyectos. No es tanto de que yo siempre voy a modelar de esta manera, ¿no? Cada proyecto tiene su particularidad también. Ya, creo que en X las principales, bueno, falta esta, ¿no? 25 por 60 de punto a punto. Está. Ya, en X creo que ya están cubiertas. No, aquí está una de 30 por 60. Y fíjense que aquí sí va a haber un tema, porque aquí tendría que tener yo el elemento partido para poder acomodar que esta viga sea cargada adecuadamente. Por ejemplo, cuando tienen esos casos, seleccionan el elemento, van a editar shells y dividir los shells basado en las grillas visibles. Entonces, cuando hacemos eso, lo va a dividir respecto a esta grilla, ¿no? Porque es la única visible que atraviesa el elemento. Entonces, ahí nada más continuamos con el dibujo. Ya está. Seguimos con el eje Y, 25 por 60. Consulta, y si le apoyo, ahorita ella está consultando por si, ¿qué pasa si, por ejemplo, ¿no? Esta viga cae y este es un solo muro? ¿No se reparte bien la carga? No es, claro, no sé si me expresé adecuadamente, pero no es tanto que la carga no se reparta adecuadamente, o sea, no es tanto que la viga no se apoye bien, mejor dicho. El problema es que genera esfuerzos concentrados en el elemento shell, o sea, esfuerzos irreales, porque no es que caiga encima de un solo elemento, ¿no? Sino que se podría pensar como que realmente al generar un nudo aquí, aliviamos esa concentración de esfuerzos. O sea, yo sé que físicamente hablando esto es un solo elemento, ¿no? Es un solo elemento, eso sin lugar a dudas. Pero al generar este nudo intermedio, estamos creando más grados de libertad al modelo. Lo cual tampoco es malo, porque recuerden que un modelo ideal tiene infinitos grados de libertad, ¿no?
solamente que en este caso pues lo estamos discretizando con elementos más pequeños y tampoco queremos abusar de los grados de libertad, porque mientras más grado de libertad tengamos, el modelo se hace más pesado porque tiene que resolver matrices mucho más grandes. Entonces aquí yo lo hago de esta manera porque tampoco es que sacrifique mucho el esfuerzo computacional, pero me ayuda a aliviar esa concentración de esfuerzos que yo considero que es irreal, ¿no? Que no debería ser. Eso sería un tema de técnicas de modelamiento de formas, ¿no? Con elementos finitos. Lo que pasa es que hay mucho tema de convergencia numérica y que para lograr convergencias, pues a veces el modelo se obliga un poco a generar esas concentraciones, ¿no? Que matemáticamente sí tienen sentido, pero físicamente hablando no tanto a veces, ¿no? Entonces sí que hay que tener cuidado con eso. Y eso aplica ya sea muro de contención, ya sea muro estructural, shear wall, me refiero, cualquiera. Elementos shell en general. Ah, y otra cosa que es importante es que cuando ustedes modelan una viga, el primer nudo que dibujan o el primer extremo de la viga que dibujan, internamente se le asocia la nomenclatura I, así como estudiamos en análisis estructural, ¿no? El primer nudo es el I y el segundo nudo es el J. Eso también es importante que lo sepan para cuando hagamos la asignación de rótulas mecánicas. Ahí nos va a servir también. Nos sirve para eso, nos sirve para el caso en que ustedes quisieran diseñar también, usando tabs, también sirve para eso. Mm, y de hecho, no solamente diseñar, ¿ah? Porque incluso para generar algunos modelos no lineales, y se quiere utilizar pues las facilidades de tabs, también se puede hacer uso de esa característica, ¿no? De conocer cuál es el nudo I, cuál es el nudo J, ¿no? Porque internamente lo utiliza para ciertos cálculos de generación de rótulas plásticas. Ese es un tema más avanzado, pero se los comento para que lo sepan también. Bueno, guardamos el modelo y ya tenemos todas las vigas dibujadas. Ya está. No sé si acá falta un trámite. Falta un pequeño tramo de por 60. Ya está. Bien. Ahora, lo que toca es modelar las losas. Vamos a modelar las losas. Al terminar eso, lo que vamos a hacer es empezar a asignar las rótulas mecánicas en algunas vigas, bajo criterios que ya discutimos un poco y también se los voy a recordar para que quede claro. Entonces, estas lositas, según la nomenclatura, es losa aligerada en una dirección de 20 centímetros de espesor. La leyenda. Entonces vamos a esta herramienta, Draw Rectangular Floor, que es una de las más generales, y buscamos nuestra definición, ¿no? Para hacer uso de esto, simplemente agarramos el primer punto, lo mantenemos y nos vamos hacia el extremo del otro. Ojo que esto sirve solamente para losas rectangulares. Esta de aquí sirve para losas de cualquier geometría, ¿no? Pero como ya les dije, las losas tipo membrana solo funcionan bien si es que están definidas por 4 bordes o por 3 bordes. No digo que estén apoyados o no, ¿eh? 4 bordes o 3 bordes. Así es como lo toma Etaps. Que estén apoyados o no, ya tiene que ver con un tema de estabilidad en realidad. Pero Membrane solo funciona si es que tiene 4 o 3 bordes para Etaps. Ya está.
Estas franjitas son también de la misma losa, pero están orientadas en el otro sentido, ¿no? Lo que podríamos hacer es cambiar aquí, ¿no? Ejes locales de 0 a 90. Entonces ahí ubicamos esto y ya vemos que la dirección de la repartición de cargas ha cambiado, ¿no? Es como está nuestra estructuración. Aquí nos salteamos porque tenemos de dos direcciones. Y aquí lo vamos completando. Es bien sencillo eso, es bien mecánico cuando tenemos paños sencillos, ¿no? Cuadrados o tipo rectangular. Es, es ahí bien sencillo. Aquí también, creo. Sí, también. Ya está. Entonces ahora volvemos a eje local 0 y pasamos a la losa ligera en dos direcciones. Que serían estas tres, ¿no? Y también está aquí. Les recuerdo que estamos modelando ahorita con losas que son tipo membrana. Hasta ahora hemos usado pura membrana. Acá, por ejemplo, nos falta esta viguita de 30 por 60. Ah, y voy a aprovechar para enseñarles algo. Vamos a modelar esta viga de 30 por 60. Damos clic en Joint. Hacemos clic en Y para que se mantenga el snap en este eje. Y si se dan cuenta, si lo queremos pegar a esto, como que no necesariamente va a salir bien, porque ahí agarra como que muchos snaps, ¿no? Entonces lo dejamos un poquito más atrás. Luego seleccionamos la viga, seleccionamos el punto extremo que queremos que se modifique y seleccionamos el elemento de referencia, que en este caso es esta viga, ¿no? Que va a funcionar como una especie de pared. Vamos a editar frames, perdón, a alinear, y en alinear tenemos la opción Extend Frame Objects, que más o menos es un símil al de AutoCAD. Si ustedes van a AutoCAD y tienen una línea y tienen otra, y quieren que esta línea a través de este extremo llegue a esta, pues lo que hacen es seleccionar el elemento que va a funcionar como pared, luego hacerle con extend y seleccionar el elemento que quieren que se alargue, ¿no? Entonces es similar aquí, solamente que aquí hay que seleccionar el puntito, ¿no? Que queremos que se mueva. Y ahí está, aplicado. Y eso generó ese joint, ¿no? Y ya está la viga. Nos falta esta losita. Está orientada en el eje vertical. Y pues ahora tenemos las losas macizas. Ya. Vean, para esta losa maciza de aquí, la podemos usar o la podemos modelar como elemento membrane. Porque fíjese que está apoyada en sus cuatro lados. Entonces no hay problema, ¿no? La repartición va a ser de acuerdo al método del sobre, ¿no? Entonces no hay ningún problema. En ETABS, los elementos tipo membrana reparten las cargas según el método del sobre, si es que son losas en dos direcciones. Y si son losas en una dirección, pues reparten de apoyo a apoyo, ¿no? Como siempre. Entonces, en este caso, sí es real que esta losa maciza reparta las cargas según el método de sobre, ¿no? Que pues da las dimensiones, pues más o menos, o principalmente son cortas, ¿no? Pero bueno, si en realidad queremos ser rigurosos, igual la modelamos así, ¿no? Membrane, aquí internamente va a aplicar el método de sobre para repartir las cargas. Nos falta esta viguita de 30 por 60 que unen estas plaquitas. Y esta losa maciza, de igual manera, es una losa que está efectivamente apoyada en sus cuatro bordes y que podemos asumir que va a repartir su carga según el método de sobre, ¿no? Entonces ahí no hay ningún problema.
Esto lo podemos simplificar como que la losa de escalera pues va de extremo a extremo, ¿no? No es necesario considerar esta partecita solo de losa maciza, se puede simplificar. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Voy a hacer un pequeño croquis. Voy a compartir mi pantalla para explicarles en qué vaso la forma en que yo lo hago. Ahora un segundito, por favor, que está cargando. Si no lo abrimos de nuevo, nomás. Pero sí. Ya, ya. A ver, a lo que me refiero es lo siguiente. Si es que nosotros agarramos uno de cualquiera de los dos tramos de la escalera, pongan ese tramito, que es el que está llegando a ese nivel, ¿no? Entonces, lo que veríamos sería algo así. En algún punto del descanso, luego unos cuantos escalones, el otro descanso, mejor dicho, ya no sería el descanso, sería el nivel al que queremos llegar, ¿no? Y si es que nos ceñimos al proyecto, por la izquierda tendría como apoyo la placa, ¿no? Esto sería algo así. Esta sería la placa. Y por el extremo derecho igual, ¿no? Está como que encajonado ahí. Entonces podríamos decir que esto es algo así. Ahora, estas escaleras que son tradicionales, ¿no? Típicas, normalmente se diseñan bajo la hipótesis de que cada tramo, ya sea el que llega o el que arranca, se apoyan de extremo a extremo. O sea que en el croquis nosotros podemos asumir más o menos, de manera razonable, un modelo de escalera que sea de la siguiente forma, ¿no? Algo así. Entonces, se apoya de extremo a extremo. Esa es una hipótesis con la cual se diseñan estas escaleras convencionales, que es bastante simple, ¿no? Entonces, si más o menos, bueno, si nosotros ya sabemos que vamos a diseñar bajo esa hipótesis, es razonable asumir que lo que tengamos que modelar en etapas tenga que apoyarse de extremo a extremo, ¿verdad? Que esta escalera se apoye de este extremo a este otro, ignorando un poquito esa losa maciza, ¿no? Que en realidad es parte de la estructura de la escalera, ¿no? Entonces, para eso,
nosotros en ETABS podemos definir una losa que sea una copia de la losa aligerada y que se llama escalera, que tenga otro colorcito. Todo para las mismas propiedades y que distribuya cargas en una dirección también. Ahí está. Esto que estamos haciendo aquí viene de aquí. De que la escalera reparte cargas de apoyo a apoyo. Entonces, como los tramos son paralelos al eje X, los apoyos van a ser esta placa y esta otra placa. Es por eso que en el modelo se ha representado de esta forma. Ahora, como es una losa tipo membrana, no va a tener ningún aporte a la rigidez del edificio. Entonces, eso es un poco para contestar la consulta que me hicieron hace un rato. Sí modelo las escaleras, pero de manera solamente en que aporte el peso. No lo hago de manera en que aporte rigidez. Si quisiera considerar que aporte rigidez a la estructura, número uno, tendría que modelarla inclinada y número dos, tendrían que ser elementos tipo shell, que por ejemplo conecten los, los nudos de esa placa con los nudos de esa placa, ¿no? Perdón, los nudos de este muro con los nudos de este otro. Entonces, así sería, si que quisiera considerar esa escalera, ¿no? Pero si es que proporciona, particularmente nunca lo considero. Solamente para que se puedan transferir las cargas y ese peso no se pierda, ¿no? Bueno, esas cargas muertas, el peso propio y el acabado y las cargas vivas, ¿no? Esa es la forma en que yo lo hago, ¿no? No sé si va a alcanzar hoy día para ver el tema de asignación de cargas, pero si no, en la siguiente clase, que es el día martes, ahí les explico qué cargas vamos a considerar. Entonces nos queda únicamente esto, este pedacito de losa maciza. Y ahí es donde viene el tema, ¿no? Bueno, yo, haciéndome un poco loco, podría decir, ya modelo con losa maciza tipo membrana y se acabó, ¿no? Es un elemento de 4 lados. El problema es que el programa, al identificar que es un elemento de tipo membrana, va a repartir las cargas según el método del sobre. Entonces, lo que va a hacer el programa es lo siguiente, ¿no? Va a agarrar el elemento, que es de esta geometría. Acá tiene un apoyo, ¿no? No es empotrado, solamente es esquemático ese dibujo. Y lo que va a hacer es repartir de acuerdo al método del sobre. Entonces va a decir, esta área que lo cargue este borde. Esta de aquí que lo cargue este borde y así sucesivamente, ¿no? El problema es que aquí hay un área, que es esta, que se le va a querer asignar a este borde, o el elemento que esté en ese borde. Pero ya vimos que no hay elemento. Entonces lo que va a hacer el programa es, bueno, voy a considerar como si hubiera una barra ficticia aquí, y voy a hacer que llegue de manera artificial a este punto y a este punto. Entonces, mitad para acá y la otra mitad para acá. Algo así va a ser. Pero ya sabemos que pues un elemento apoyado en 3 lados verdaderamente no se comporta así, ¿no? Entonces no sería razonable suponer esa distribución realmente. La distribución real tiene una manera un poco diferente, ¿no? Y hay que trazar ahí 3 líneas, más o menos algo así.
No, a ver, eso sería... Sí, algo así. Algo así, ¿no? Donde ese triangulito pues se va acá, este otro se va acá, y todo esto se va aquí, ¿no? Entonces, así sería, porque los únicos tres apoyos reales pues serían estos, ¿no? El apoyo uno, el apoyo 2 y el apoyo 3. Realmente no existe apoyo en este borde. Entonces, más o menos así sería la distribución. No es algo que con elemento membrane podamos lograr, ¿no? Entonces, esto nos sirve y tendríamos que modelar con elementos tipo shell. Ahí está, elementos tipo shell. Ahora, para que también distribuya la carga de manera adecuada, a este elemento tipo shell hay que discretizarlo. No podemos dejar que sea un elemento tan grande, ¿no? Hay que hacer una discretización ahí. Y esa discretización tiene que estar en sintonía con la discretización de los elementos que tienen los bordes. Las vigas nunca las discretizamos, ¿sabes? Siempre las dejamos de apoyo a apoyo, no hay problema. Pero particularmente, yo sí discretizo los muros, tanto de contención, aunque de contención, sí puede ser, podemos adoptarlo. De contención como los muros shear walls. Yo sí los discretizo. También tiene una razón de ser, pero yo discretizo muros de contención y shear wall. Consulta diga. Y si coloco una viga que une ambas placas para permitir que se apoye la losa maciza. Ah, claro, claro, Iván. O sea, tú dices, si es que en la estructuración yo aquí coloco una igual, ¿no? 30 por 60 o la sección que sea, pero peraltada, entonces ahí la losa sí se apoyaría en cuatro bordes. La respuesta es sí, sí se apoyaría. Pero hay un tema. Normalmente en proyectos de este tipo de edificaciones, donde la altura de entrepiso es limitada, ¿no? En este caso es 2,75 m, más o menos. Que los proveedores de ascensor piden altura de piso a techo, a fondo de techo, tenga una dimensión mínima, que normalmente en estos proyectos no permite colocar una viga peraltada ahí. Entonces no sé si estoy dejando de entender, pero si es que consideramos que esta es la losa estructural del piso, digamos, aquí tenemos la losa del techo, pues imagínense que el ascensor está aquí, ¿no? O sea, el ducto del ascensor, todo esto, ¿no? Así hacia abajo, ¿no? Y esto hacia arriba. Perdón si parece una placa, pero realmente es un ducto. Perdón si parece un muro estructural, es un ducto. Entonces, lo que yo les digo es que los proveedores de ascensores normalmente piden una distancia mínima de piso a fondo de techo, que no tiene que ver con la distancia mínima del reglamentaria arquitectónica, porque la norma arquitectónica del Perú, la norma A010, nos dice que desde el piso hasta el fondo de viga, no el fondo de losa, fondo de viga, sea como mínimo 2,10 m en proyectos de edificación. Y cuando digo piso, digo NPT, ¿no? Esta distancia que piden los proveedores es más grande. O sea, no más grande, sino que no obedece a lo mismo, sino que obedece a un tema de mantenimiento, un tema de disposición de los dispositivos, ¿no?
Entonces, si es que tú consideraras esa vía peraltada que dices, en este dibujo, estaría aquí. Y si no quedó claro, discúlpeme por favor, esta es una elevación. Entonces, esa vía peraltada estaría acá. Entonces, te das cuenta que le dejarías con un H más chiquito, que posiblemente no cumpla con esa disposición que requiere el proveedor. Entonces, casi siempre en estos proyectos no se puede poner esa viga peraltada, ¿no? Claro que nos gustaría, ¿no? Siempre nos gusta apoyar bien los bordes de losa, ¿no? Pero en ese caso no se podía. Con una viga chata, ya, lo que nos dice Isael es, si ponemos aquí una viga chata, ¿no? No sé, de un ancho ya considerable, ¿no? 30 centímetros. El problema, Misael, es que esa viga chata realmente forma parte de la losa. O sea, es cierto que va a tener ahí un armado, ¿no? Más concentrado. No será una mallita, pero será un armado más concentrado, tendrá algunos estribos. Pero desde el punto de vista del análisis elástico, la rigidez de esa viga chata y la rigidez de la losa es la misma, porque esta viga chata pertenece a esa losa. Es simplemente como tener una zona de la losa con un poco más de refuerzo. Entonces no proporciona un apoyo efectivo a la losa. Recuerda que los apoyos efectivos se logran por un cociente de rigidez relativa. No hay un cociente que es rigidez relativa, que pues es la rigidez de un elemento A respecto a la rigidez de un elemento B. Así es como se mide si es que hay un apoyo efectivo o no. Es una de las tantas maneras. Entonces, pues, al ser esa viga chata del mismo espesor, pues evidentemente no la va a cargar, ¿no? No la va a cargar. Ahora, desde el punto de vista real, o sea, del comportamiento de la estructura que está construida, sí te creo que esta zona o esta viga chata tenga una rigidez relativamente un poco más alta que la rigidez de la losa, pero un poco nomás. ¿Y sabes por qué? Porque la rigidez de los elementos estructurales, o la rigidez real, sí depende del armado. Y parece un poco contradictorio, ¿no? Desde el punto de vista lineal, nunca modelamos el acero, solamente son secciones gruesas, eh, y nada depende del armado. Pero en una estructura real, construida, y si quieres hacer un análisis no lineal, el armado de los elementos estructurales sí incide en la rigidez de los mismos. Ahí sí, pero yo no me basaría en ese criterio igual para decir, oye, esto lo carga. No, para mí no es suficiente. Si la altura de ese entrepiso es mayor a lo que requiere la altura mínima del mantenimiento del ascensor, sí se podría colocar la vía peraltada. Sí, así es, Freddy. Por eso dice la anotación de que cuando tenemos alturas relativamente reducidas, ¿no? Porque 2,75 m para este tipo de edificaciones es lo típico, pero no es tan gran, no es tan alto, ¿no? No es tan alto. Pero si tuvieras el caso, sí se podría hacer lo que dices. De hecho, por ejemplo, en el último año, los últimos 2 años, participé del proyecto de diseño de clínicas con sistema de aislamiento sísmico. Y en estas clínicas, la altura de entrepiso era de 4,5 m. O sea, era una locura, ¿no? Era una altura de entrepiso sumamente considerable. Y ahí sí no teníamos ningún problema en poner esas vías peraltadas, ¿no? Y que tampoco las poníamos tan grandes. Poníamos secciones de 25 por 40, si mal no recuerdo. Pero lo suficiente como para cargar las losas. Ahí sí, ese es un caso, por ejemplo, real y lo que menciona. Pero eso se coordina, ¿no? Con el arquitecto y si es posible con el proveedor que el arquitecto normalmente ya maneja, ¿no? De antemano. Bien, buena discusión. Entonces, como les dije, ¿no? Aquí tendríamos que discretizar esto. Ya está. A ver, les comento. La manera de discretizar los muros, yo lo tomo de una manera práctica, que es esto, ¿no?
Ponemos el muro. Y es así. Si es que vemos un muro en elevación, imagínense que este es el muro completo, ¿no? Ahora, podríamos discretizarlo. Imagínense que este es un piso n más 1, y este es un piso n, ¿no? Entonces, lo mejor es siempre discretizarlo en ambas direcciones. Esta es una elevación. Entonces generamos estos cuadraditos. Ahora, de manera práctica, para este tipo de proyectos, ojo, para este tipo de proyectos, ¿no? De edificaciones multifamiliares, hoteles, clínicas, o sea, que ya más o menos tienen una forma, ¿no? Determinada, y ya son distancias más o menos conocidas. Eh, yo utilizo que la distancia del cuadradito sea aproximadamente 75 centímetros. Aprox. Un poquito más, un poquito menos, pero aproximadamente de 75 centímetros. Podría ser también 50 centímetros. Podría ser. Ahora, este es un número práctico. Lo que, digamos, desde el punto de vista matemático, justificaría una distancia o un lado mínimo de los elementos finitos, es encontrar la convergencia. O sea, para ya no hacer tantos trazos de muros, imagínense que tenemos el caso de una barra, ¿no? Una viga, que puede ser también un muro, y que lo dividimos en tantos puntos que, por decir, se llena esto de puntos, ¿no? Se le está dando más grado de libertad, ¿no es cierto? Entonces, imagínense que lo llenamos con tantos puntos como n, que prácticamente son infinitos. Son n que tiende a n, al infinito. Entonces, la respuesta estructural de este elemento va a ser casi como si fuera un elemento, pues, tipo continuo, ¿no? O sea, no continuo, sino prácticamente con valores leídos y calculados con diferencias infinitesimales, ¿no? Como si la discretización fuera demasiado exhaustiva, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, me puede dar un resultado de diagramas de momento flector, que como lo he discretizado tanto, pues tendrá un montón de estaciones de lectura de los momentos, ¿no? Un montón, no sé. Imagínense, ¿no? Que esto es momento M. Ahora, si es que yo hago una discretización, no con n puntitos tendiendo a infinito, sino con 5, entonces sería algo así, ¿no? 5 puntitos, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, eso de aquí me va a dar un resultado que no necesariamente es igual. Este es M2 y esto es M1. Que no necesariamente es igual a M1. No necesariamente. Entonces, si es que nos quisiéramos acercar a M1, perdón. A ver, vamos a... Ya. ¿A qué se refiere con discretización? Discretización es dividir un elemento continuo en varias partecitas. Por eso se llama discretizar, ¿no? Discretizar es dividir un elemento continuo en varios segmentos chiquitos. Eso es el proceso de discretización. Entonces, este diagrama de M2 no es igual que el M1. Y si yo quisiera llegar a M1,
tendría que ir aumentando de 5 a 6, a 7, a 8, a 9. Poco a poco ir aumentando la cantidad de puntitos, o sea, la cantidad de segmentitos que voy a tener en el elemento, hasta que llegue a la solución, entre comillas, real teórica, ¿no? Ahora, como se imaginarán, pues no hay computadora que aguante esto, si es que lo quiero extender al infinito, porque tendría pues cuadraditos de 1 milímetro por 1 milímetro, y pues nuestro diseño o nuestro análisis sísmico pues duraría semanas, ¿no? Y todavía análisis lineal, ¿no? Entonces no hay nada que justifique pues acercarse a ese n, ¿no? Por eso yo les digo que como regla práctica utilizo entre 50 y 75 centímetros de lado. ¿Por qué? Porque más o menos, se acerca ya a una convergencia de este resultado real, real teórico también, ¿no? Entonces ya pues si me acerco a una distancia lo suficientemente razonable, entonces pues ya no me mato haciendo 50 elementos discretos, sino simplemente 5, ¿no? Para no cargar tanto computacionalmente el modelo, ¿no? Eso también es algo muy importante, ¿no? Su modelo lineal elástico no puede, o sea, no debería demorar en correr más de 5 segundos, 10 segundos. También depende de su computadora, pero 5, 10 segundos, 20 segundos quizás. Pero más no, ¿no? Ya los tiempos de ejecución largos, déjenselo de los modelos no lineales, ¿no? Pero un lineal elástico no debería demorar tanto en realidad. Entonces eso voy, ¿no? Como regla práctica, para este tipo de edificaciones, ojo, porque hay análisis de elementos diferentes, ¿no? Por ejemplo, una vez tuve que hacer ahorita les comento, es una digitización para shear walls y muros de contención en edificaciones típicas, ¿no? Les comento, una vez tuve que hacer, a ver, Iván, entonces sintetizamos para obtener resultados más cercanos a los reales. Sí, a los reales teóricos también, ¿no? O sea, hay que hacer esa aclaración, reales teóricos. Sí, exactamente, Iván. Ese es el objetivo de sintetizar. Sin excedernos y tampoco sin quedarnos muy cortos. Una vez tuve que hacer un modelo de una conexión, pero no en estos programas comerciales, ¿no? De ideas estáticas, sino que en SAP 2000, o sea, desde cero, ¿no? Sin ningún elemento especial. Entonces ahí lo hice un modelo de una conexión que queríamos evaluar. Y evidentemente, pues no hice cuadraditos de 75 por 75, ¿no? Más bien ahí hice cuadraditos de 1 centímetro por 1 centímetro, creo. Y claro, estamos hablando de órdenes de magnitud diferentes, ¿no? Entonces cada problema tiene su propia forma de hacerlo, ¿no? No podemos aplicar esta regla para todos los casos, ¿no? No puedo decir eso. Cada ingeniero tiene que juzgar según sus propios criterios. Y eso es. Entonces, pues, lo que tocaría a continuación es empezar a discretizar los muros de contención, los shear walls, bajo esos criterios, y una vez que están discretizados, ahí es donde nosotros procedemos recién a discretizar esta losa maciza, que es tipo shell, porque ojo que esta losa maciza, sus nuditos que resulten, también tienen que estar en sintonía con esto. Entonces por eso es que primero discretizo los verticales y al final los horizontales. Otro dato, lo vamos a hacer, pero no exactamente ahora. O sea, no solo lo digo por la hora, sino que yo espero a que el modelo esté completo, o sea, que tengamos los dos sótanos y la torre completa, y ahí recién discretizar. Porque luego para replicar, cuando ya está discretizado el elemento, no sale bien. Entonces prefiero hacerlo una vez que todo está modelado y ahí recién discretizar en los pisos similares o en cada piso, ¿no? De acuerdo al caso. Así. Entonces, bueno, pues por la hora no quiero correr tampoco. Ya, ya nos pasamos un poquito. En la clase del día martes
lo que vamos a hacer es modelar el encofrado de techo de sótano 1. Luego, modelar el encofrado de techo típico, que como hemos visto ya es bastante rápido, y de hecho aquí vamos a aprovechar muchísimo replicar entre pisos, que ya muchas cosas se parecen, ¿no? Y vamos a correr ya con la torre. Entonces, corremos con la torre, terminamos de ajustar lo que hay que ajustar, y hay que luego ver lo pendiente, que es aplicar las rótulas mecánicas. Vamos a ajustar los centroides de las columnas, tanto cuadradas como en la L, y vamos a hacer la discretización. Van a ver que eso es bastante rápido, ¿ah? Yo creo que a más tardar nos va a tomar 1 hora terminar de modelar todo. Y las cositas pendientes nos va a tomar unos 20 minutos, por lo que en los últimos 40 minutos de esa sesión vamos a asignar las cargas que necesitamos para completar el modelo por gravedad. Así que en la sesión del día martes completamos el modelo de antecargas de gravedad, y el día jueves empezamos a revisar los resultados, a interpretarlos y ver si es que hay que hacer algunos ajustes. Así que la semana que viene vamos a seguir viendo el modelamiento full. Si pueden, sigan viendo los talleres, que vamos a ir poco a poco más avanzando. Eso sería semana, bueno, 11 y 14, seguimos viendo modelo de cargas de gravedad. Y la clase 18 y 21 veríamos análisis sísmico, estático y dinámico modal espectral. Luego, en la clase del día 26 de abril, estaríamos viendo ya el diseño estructural de losas aligeradas. Así que hasta la clase 26 recién empezaremos con diseño. Más o menos por ahí vamos. Como les dije, si es que hay algo que falta comentar y tenemos que alargar una sesión más, no hay ningún problema. Solo lo coordino directamente con el director académico y lo coordinamos. No hay ningún problema. Pues eso es todo por la sesión de hoy. Nos ha ido bien la sesión. Se han perdido. Quisieran que la siguiente sesión hable más un poco de otro tema. O sea, algo de modelamiento, me refiero, ¿no? O sea, se entendió todo, cosa que podemos correr un poco más y a la siguiente clase. ¿Todo bien? ¿Ya? Sí, está. Y si se han aburrido un poco, eh, mil disculpas, pero yo también suelo aburrir un poquito en esta sesión de modelamiento, que es un poco mecánica en este punto, una vez que ya vemos todos los elementos. Sí, sí, suele ser así. Ya espero que ya con los resultados nos podamos distraer un poco más. Bien, entonces nos reencontramos en la sesión número 4 el día martes 12 de abril. Que estén bien, si tienen alguna consulta adicional ya saben, por correo electrónico. Muchas gracias y que tengan una buena noche.